Dos cosas. Primero por lo de elegante y segundo por lo de joven. Pero aquí estamos. Buenas tardes tengan todos los amigos oyentes de este espacio. Buenas tardes tenga mi amigo Hansel García, donde quiera que se encuentre, recuperándose de su malestar, el Omicron. No, no. El No Omicron, llega hasta Omicron ahí. le dio, no Es le dio. simple gripe. Es gripe, Es gripe. gripe. Lo de él es Es una gripe. No, gripecita. no le llegan a Omicron, Sí, es sí, gripe y sí. esperamos Pero que dijo el médico se que reponga el rápido. Omicron es un resfriado. Entonces, Él está resfriado, resfriado. Lo que está es extrañándolo. Me decía hoy que nos extraña. Le vamos a poner la canción de Te extraño, vida mía. Y esta tarde tenemos el placer de compartir con uno de los nuevos jóvenes talentos del periodismo de la República Dominicana que hace vida en un periódico y un medio de comunicación amigo, muy querido nuestro. Se trata de Eduardo Amauris Ramírez Liranzo. Buenas tardes, Amaury. Buenas tardes, Janet, don Marino. Buenas tardes también. Y les tiendo pues el saludo a mi hermano y amigo Hansel García, que tiene un resfriado. La gripe mala que anda, como dice. Pero en San la Juan de la gente Maguana en no daba África. resfriado. Rafael, en San Juan de la Maguana no daba ni resfriado. Es una Bájelo. palabra muy fina. Ba- ¿Qué le daba? Una gripe, un catarro. bájelo a Un la catarro. En San Juan de la Oye. Maguana es un catarro que daba Hansel García. O sea, que eso de tan fino, de Pero resfriado. bájaselo un chismá Un y chismá. ponle un muemo. Un muemo. Un que muemito le quede más tenía. rápido. Un muemito. ¿Para qué? Señores, el día de hoy, pues mitad de semana, miércoles, amanece con alegría, porque cuando vemos que sectores de la sociedad que han tenido puntos en desavenencia, en desacuerdo, pueden sentarse a la mesa del diálogo y utilizar la palabra, utilizar el mecanismo de diálogo como resolución de conflictos en busca, por supuesto, siempre del interés nacional, dejando las posiciones individuales que pueden en un momento determinado atomizar inclusive procedimientos, procesos y políticas públicas que beneficien a todos y todas, pues hay que celebrarlo. Y celebramos en el día de ayer que el ministro de Educación pues llamase a un diálogo al ADP. Felicitamos que la ADP fuera, pero hoy felicitamos que se pusieron de acuerdo y que la razón pues primordial era que había que hacer acciones para qué, para fortalecer el tema de la educación y que el año escolar no fracasase. Entonces hoy pues nos levantamos con la noticia de que ayer, luego de terminada la reunión, pues Hidalgo, quien es el presidente de la ADP, pues anunció, habló, llamó, hizo un llamado a los profesores y las profesoras para que a partir de hoy, pues se adherieran a lo que es el compromiso de ir a la escuela, a dar a las aulas, a impartir docencia. Hizo un llamado para romper lo que habían promovido de que no se presentaran en las aulas por el tema de la COVID y que al contrario, pues hiciésemos el esfuerzo para proteger, por supuesto, que el año escolar no se perdiera y que nuestros niños y niñas pudiesen, pues, lograr a feliz término este año escolar. Así es, yo creo que es bueno este consenso que se llevó entre la dirección de la ADP, diríamos allí, con su máxima representación, que es el presidente, el señor Eduardo Hidalgo, y también, pues, el ministro de Educación. Esto era necesario. Y qué mal que tuvimos que pasar toda una semana esperando esto cuando antes de anunciar el reinicio de clases pudo hacerse. Ya sabíamos que tanto el Ministerio de Educación como también el presidente de la ADP se habían hecho decir abiertos al diálogo. Y esto es importante. Lo que sí tenemos que trabajar a que cosas futuras, en un futuro cercano, no vuelva a ocurrir. El tema de que se suspendan la clase o que en las aulas estén, los maestros estén en su casa, los estudiantes no sepan si van a las aulas o no, por un tema de que se debe llevar un consenso entre el Ministerio de Educación, que es la representación estatal, pero también por parte de la ADP, que es un gremio, que es una representación de la sociedad civil. Ojalá que no vuelva a ocurrir esto, porque al final de cuentas quienes pagan, quienes, diría yo, reciben lo peor, son nuestros estudiantes, que son el futuro de la República Dominicana. ¿Decías, Marino? Cuando Yané hablaba, sí, porque ya eso está suficientemente conocido y debatido, yo creo que ya era tiempo de que se llegara a esa avenencia para volver a las escuelas, volver a las aulas. Mira, cuando tú hiciste la referencia de que la gente, qué bueno que se ponga de acuerdo y que se avengan al entendimiento, también yo pensé en otro tema, que es un tema político, y es las declaraciones que dieron ayer Danilo Díaz
y José Manuel Hernández Peguero, uno representante el primero del PLD y el segundo representante de la Fuerza del Pueblo, que ellos plantearon que no es descartable una vinculación, una alianza para el próximo proceso, y ya de ese tema se está hablando. Yo creo que se va a seguir hablando. Si eso se produjese, evidentemente que los escenarios políticos van a cambiar y le van a cambiar a quienes están planteándose tema de reelección. Que dicho sea de paso, hoy vi una declaración, hace un momentito vi una declaración del presidente Abinader diciendo que él plantea la reforma constitucional, pero que él no está de acuerdo con que se toque nada que tenga que ver con el sistema presidencial. El tema presidencial. ¿Y para qué quiere reforma? Pero, y así pregunta. Que no, diría yo. Como dicen los gringos, él no tiene problema con eso. Él no tiene problema con eso. Pero además hay que decir que aun cuando él tenga la mayoría en el Congreso, tampoco no significa eso que no haya interés en otros sectores políticos en que se modifique algunos aspectos de la Constitución. Yo personalmente creo que hay un artículo que es lacerante, que afecta lo que es un derecho fundamental de una persona, y eso hay que decirlo, porque la Constitución no se puede hacer para que afecte, para que privilegie a alguien en derechos y afecte a otro en sus derechos también. Entonces, me refiero al caso que el único político que estaría impedido de por vida de volver a aspirar sería el presidente Danilo Medina. Usted puede estar de acuerdo con él, o no puede estar de acuerdo con él, pero ese es un derecho que uno como abogado tiene que analizarlo y verlo con el concepto de lo que significan los derechos fundamentales que tiene que ver con la protección de esos derechos intrínsecos de la persona. Entonces yo creo que al presidente no le puede importar porque realmente no tiene nada que ver con que él tiene su camino libre para hacer el tránsito que quiera con mira a las elecciones del 2024. Bueno, yo voy a tomarte la primera parte de lo que comentabas, de las declaraciones de los miembros de la Fuerza del Pueblo y además delegado ante la Junta Central Electoral, Hernández Peguero, y del delegado también secretario electoral del PLD, Danilo Díaz, con el tema de que ambos coincidían en que pudiesen haber en el camino un punto de encuentro para que PLD y Fuerza del Pueblo pudiesen reconciliar algunos intereses. Entonces, mira, yo analizaba esta mañana con alguien de la política dominicana el tema de cómo anda el gobierno, los partidos, tanto el partido en gobierno como en el partido en oposición. He dicho y reitero, para construir la reelección no va a ser fácil, es un camino difícil. Y más difícil cuando el PRM no le ha cumplido a los aliados ni a la base del PLD, del PRM. Y más difícil cuando hoy quien da en número uno en las encuestas que hacen al interno del PLD para hacer el relevo en la presidencia del partido es Guido Gómez Mazara, y pareciese que le están haciendo lo mismo que le hicieron a Miguel Vargas Maldonado, atomizando adentro el partido con decisiones antiautoritarias. ¿Para qué? Para despojar a Guido, que tendrá sus virtudes y sus defectos, pero lamentablemente a quien no le guste es la realidad de que hoy la base del PRM, de cada 10, 8 deciden que sea Guido el nuevo presidente del PRM. Eso también debilita al PRM y por ende debilita una construcción hacia el poder de una reelección. Y la oposición, el partido más grande en oposición es el PLD. También gústele a quien no le guste. En el peor momento político del PLD, que fueron las elecciones pasadas, luego de febrero, porque yo reitero que en febrero el PLD barría la municipalidad y que le boicotearon esas elecciones, no se supieron defender y se le pegó el muerto a ellos. Y después de esa mala administración de esa Junta Central Electoral que permitió ese proceso fracasara, pues hubo una ola en contra del PLD. Y el PLD, en ese peor momento, su candidato Gonzalo Castillo sacó un 38%, con una división del partido, con una ola en contra y lamentablemente, con muchos miembros del partido que no hicieron causa común con la candidatura de Gonzalo. Un 38%. El partido más grande en oposición es el PLD. Como también he dicho, y no soy leonelista,
que el candidato más fuerte que tiene la oposición, porque fue expresidente de la República. Señores, aquí los expresidentes de la República le deben muchísimos favores. Exacto. Muchos favores ha hecho. No solamente con nombrarlo en un cargo, es que le pudo dar una beca a un muchacho, salvar la salud a un individuo. Un expresidente, aquí todos los expresidentes le deben favores. Además, es el político que mejor contextualiza, el más acabado intelectualmente, y eso también hay que reconocerlo a Leonel Fernández. Entonces, el candidato en la oposición que hoy es candidato presidencial, porque la Fuerza del Pueblo no tiene otro. En el PLD hay 5, 3 mujeres. Y de esos 5 se vislumbra que doña Margarita es la que tiene más fortaleza, pero tiene 5. La Fuerza del Pueblo tiene 1. Jaime David dio unas declaraciones en esta semana recordando lo que dijo Leonel, de que el PLD era una fábrica de candidatos, pero dice Jaime David que era una fábrica de candidatos solo para él y que no permitió otro. Entonces, la oposición, para construir la victoria, tiene que hacer un gran frente de oposición. Tienen que unificarse y presentar un mecanismo que les viabilice, ya sea a nivel territorial juntos y luego aquí va a haber segunda vuelta, pero le va a ser difícil construir la victoria a una reelección o a la oposición. ¿Qué significa eso? Que qué bueno que dirigentes de la categoría de Hernández Peguero y de Danilo Díaz están hablando de que pueden entenderse en el camino, porque definitivamente esa mesa de diálogo en la oposición sería lo que diera como resultado una oferta electoral que compitiera con el gobierno, con el PRM en el gobierno, montado en una reelección donde el presidente de la República sería el candidato. Y que ha demostrado que es capaz de todo y de cualquier cosa. ¿Quién? El gobierno, el presidente del... Claro, y el presidente de la República Abinader. tiene, ¿sabe lo que es el presidente de la República? El presidente de la República, con su cara de yo no fui de inocente, se traga un hipopótamo y no eructa. Lo ha demostrado. Tiene una cachaza para tragarse un hipopótamo y no eructar. Y entonces después se sonríe y dice, no, pero yo tengo buenas intenciones. Y yo quiero recordarle al país que de buenas intenciones está el cementerio llenito. Miren, hay 2 puntos importantes en esta conversación, que sin duda alguna es el rumbo político que va a seguir la República Dominicana en los próximos años. Lo primero es que el PLD no puede ganar sin la fuerza del pueblo, y mucho menos la fuerza del pueblo puede aspirar al poder sin el PLD. ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo es la operatividad, diría yo, mediática de un partido político. No tiene estructura a nivel nacional tan fuerte para ir a un proceso eleccionario, pero sí tiene la maquinaria mediática que hace ruido. Incluso muchas personas de la fuerza del pueblo y de la oposición le han tumbado 2 veces los procesos de reforma fiscal al presidente de la República. Todavía inició el gobierno Luis Abinader, y en noviembre se hablaba de una reforma fiscal, y eso fue un murmullo mediático que se le hizo, que tuvo que salir el presidente a desmentir eso. Y luego lo vimos el año pasado cuando también el presidente tuvo que hacer una locución nacional para decir que no había reforma fiscal. Aquí cualquier error del gobierno es capitalizado por una oposición que mediáticamente está muy preparada. No se olvide el PRM de esto. La oposición mediática, principalmente de la fuerza del pueblo, está muy preparada y tiene articulistas de su partido en cada medio de comunicación y también en redes sociales que son muy inteligentes. Entonces, ¿por qué no va a pasar tan fácil como decía la compañera Janet Camilo una posible reelección del presidente Luis Abinader? Sencillo, porque el PRM sigue siendo un partido pequeño de cuadros, a pesar de que ganó unas elecciones, que la ganó por un efecto boomerang en contra de los partidos de oposición. Porque el PRM todavía... Perdóneme que le diga esto. Este es un gobierno de coyuntura. Sí, eso fue de coyuntura. Un golpe de suerte. Sí. Y ellos tienen que asimilar ese discurso y comenzar a construir entonces una oferta a la población. Primero, le han fallado en muchísimos temas que prometieron en campaña y que no han cumplido. Yo no creo en la justicia independiente porque no he visto a políticos de otros partidos, más que no sea el PLD, vinculados a procesos de judicialización. No lo he visto. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va cansando. Excúsame que te interrumpa. Hipólito Mejía, que hay que reconocerle que es un político coherente en sus posiciones, dio declaraciones esta semana, y cada vez que Hipólito habla, para reírse o para lo que usted quiera, hay que escucharlo, porque siempre dice cosas acertadas. A veces un poco, reitero, de su forma de ser lo hace de manera jocosa, pero busca el contenido detrás, siempre hay debajo algo. Y decía que
él no está de acuerdo con la judicialización de los expresidentes, que cuando él fue presidente fueron varias movilizaciones, movimientos al interno, alrededor de él, que le pedían que cuestionara al expresidente Leonel Fernández con el caso de Funglode y con otras acciones en el torno al gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, y que él decía que eso era mentira. Y cuidado, amores, aquí hay un grupo, y entre ellos el PRM, que está apostando, óigame PRMista, porque esto es un boomerang lo que ustedes están haciendo, están apostando a desacreditar la clase política dominicana. Sí. Y eso es un boomerang, porque hoy por ti, mañana por mí. Pero lo peor es que están desacreditando la clase política dominicana, encartando, enjuiciando personerías que no son de carrera política. Búsquenme un político en los casos que están en la justicia. Todos son cercanos a figuras políticas, empresarios, familiares, amigos, gente que viene, como digo yo, y los líderes políticos, lo más que les gusta en este país es nombrar blanquitos y gente rica, sin investigar de dónde vienen esa riqueza. Y eso es una debilidad que tiene el sistema político, la mayoría de los dirigentes políticos. Y como digo yo, mientras más negros son los dirigentes políticos, más les gusta nombrar gente blanca, gente rubia, como que el dominicano. Claro, como que el dominicano, la trayectoria dominicana es que sean como yo, blanco y rojo. Aquí la trayectoria es que los que soy como yo somos excepciones y no dicen turistas, porque no somos de la naturaleza del color de la piel. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de que quieren desacreditar la clase política, y eso lo que hace es que permea el sistema de partidos políticos, lo debilita y por ende, ¿qué debilita? La democracia. Y también te voy a decir algo, Janet. Están desacreditando la clase política para que la gente desconfíe plenamente en la política. Y recuerden que el nivel de abstención que tuvimos en las elecciones pasadas fue alto, tanto en las municipales como en las presidenciales y diría yo también en las legislativas. Entonces, tomando esto en cuenta, ahí hemos visto que la oposición, que el partido de gobierno no escatima recursos para derrumbar o hacerle daño a quien es su principal contrincante. Pero le voy a decir algo al PRM. Este país está acostumbrado a vivir de los programas sociales. Y ese es el gran fallo del PRM hoy día. Tenemos una llamada en línea. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Duamel Hernández. ¿Cómo estás, querido? Cuéntanos. Mire, yo estaba leyendo un artículo hace un momentito de Peñaguaba. Sí. Que dice, a los políticos obviadores se van en el 24. Porque, oiga, no es verdad que esa clase pobre, que es la mayoría de este país, que le han quitado todas las ayudas sociales. ¿Ustedes creen que es posible que ayer un señor con 30 años en migración, 30 años, señores, cogen y lo cancelan y cuando llega lo que le da es un yello, un infeliz, cobrando salario de miseria y lo cancelan? Y así están en muchas instituciones golpeando al de abajo. Y no solamente eso, sino usted no puede ir a un colmado, usted no puede ir al supermercado, usted echa 2,000 pesos de gasolina y se le van en 2 vueltas. ¿Quién va a soportar eso en esta sociedad? Una clase media y la clase pobre. Es dándole en la madre que están. Así es. Ahora mismo yo digo, pero por Dios, qué plaga es la que no ha caído en este país. Muchas gracias y buenas tardes. Yo sé que en el 24 se van. Muchas gracias a usted. Bueno, entre los análisis que se hace, lo difícil que es montar una reelección, es que también hay que partir, que el que está en el gobierno se le pegan las cosas buenas, pero también lo fao. Y definitivamente que las ineficiencias que pasan en los gobiernos, por temas que tú decías ahorita de operatividad, pues lo reflejan en cómo percibe y recibe la sociedad, la gente, la ciudadanía, las políticas públicas que benefician dos cosas fundamentales, la barriga y el bolsillo. Entonces, está subiendo todo. Sube la gasolina, los viernes son de hito, porque los sábados era de Corporán, pero ahora los viernes son de hito. Sube la gasolina, desmontan los subsidios, suben los préstamos y se elevan todos los precios de la canasta familiar básica. Y peor, no hay empleo. O sea, la gente está ahora mismo con un tema económico. ¿Y qué está pasando? Señores, la delincuencia, eso apunta hacia la delincuencia, tanto en que exploten movilizaciones sociales, pero la delincuencia. Mira, ¿qué está pasando ahora con la gente que roba piezas de autos?
O sea, es increíble la cantidad de dominicanos y dominicanas que diariamente, cuando se van a montar a sus vehículos, lo encuentran que le faltan los retrovisores. Sí. Y usted se tira a la 20 y usted va a ver que los mismos retrovisores que le han robado lo están vendiendo en la 20. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Qué dicen sobre ello? Porque si hay un negocio que esté vendiendo cosas robadas como cosas falsificadas, lo normal es que la autoridad intervenga y lo cierre. No, aquí todo el mundo sabe que la mayoría de los negocios de la 20 de por ahí venden piezas robadas. Entonces, el dominicano está sufriendo que le roben las piezas de los carros. Y esa delincuencia, esa parte que está robando, también tú me dirás, no, pero Yané, no hay justificación para robar. Sí, pero hay cosas que te movilizan a ello. Y una de las cosas que movilizan a ello es que no hay empleo. Entonces los jóvenes, sobre todo en los barrios, en los sectores, se paran en la 27 y ven que pasa un Lamborghini, una Cayenne, 4 Porsche de amarillo, verde, rojo, aquí están de todos los colores, toda la marca de carros, y ellos a veces no tienen ni con qué coger una onza, un carro público en los bolsillos, y no tienen cómo insertarse en el aparato productivo nacional. Entonces, ¿eso qué hace? Que lo manda a los brazos de la delincuencia, del narcotráfico, del microtráfico de droga. Entonces, eso hace que este gobierno también tenga que redefinir las políticas públicas y el tema de las políticas existencialistas. Aquí se dieron muchas tarjetas de Navidad. Pregunta si llegaron al pueblo. Y yo quiero saber dónde están. O sea, porque aquí no se sintieron las tarjetas del plan que se hizo. El año pasado se sintió, usted iba a los supermercados, usted iba a los colmados, usted sentía que la gente estaba cambiando las tarjetas de 1.500 pesos. Este año, quizás sea yo fui a Constanza y lo reitero, el año pasado yo voy todos los 20 para Constanza que vive mi padre. El año pasado los supermercados de Constanza estaban repletos de gente cambiando las tarjetas. Este año yo me sorprendí, no había nadie cambiando tarjetas. ¿Dónde se fueron esas tarjetas? O sea, la clase política que manejó eso desde el PRM, ¿cómo se manejó? O sea, todo eso le impide a que venga una oferta real de reelección sí. Y que todo sea porque Luis Abinader es buen presidente. ¿Qué? O sea, es buen presidente, pero no, los funcionarios funcionan mal. Exacto. Entonces, que se vea en el espejo de los que ya no son presidentes para que mañana, cuando a usted se le juzgue con la misma moneda que está juzgando hoy, no diga que usted tampoco lo sabía. Así Vamos a una pausa, pero no te muevas, que en breves momentos regresamos para que juntos sigamos tomando el rumbo. En tu radio 98.5 FM, en la web rumbo